vamos a determinar las medidas de posición, específicamente los cuartiles. Bienvenidos. Quédense hasta el final del video y descubran la pregunta clave sobre el tema. Bien, ¿qué aprenderemos? Vamos a interpretar el comportamiento de un conjunto de datos mediante los números que permitan posicionar un elemento de una determinada población o muestra, específicamente con los cuartiles. Identificaremos esas medidas de distribución de un conjunto de datos. Bien, las medidas de posición son también denominadas medidas de distribución y se usan para clasificar una observación o un individuo dentro de una población. Medidas de posición son números que dividen la distribución del conjunto de datos en partes iguales en una determinada población o muestra, que es analizada estadísticamente. Existen varias medidas de posición. Veamos las más representativas en el análisis estadístico. Bien, la clasificación son entonces los cuartiles, identificados por CI, los quintiles, identificados por QI, los deciles, identificados por DI, y los percentiles, identificados por P. Existen varias medidas de posición. Veamos entonces cada una de ellas por aparte. Empezamos entonces. Importante, para estructurar las medidas de posición es necesario que los datos se encuentren ordenados de menor a mayor. Otro aspecto que debemos determinar es que la representación gráfica que vamos a desarrollar de las medidas de posición se denominan como diagramas de cajas y bigotes. Más adelante los desarrollaremos. Sigamos. Empezamos. Los cuartiles corresponden a los tres datos que dividen a la población o muestra en cuatro partes iguales. Se simboliza por la letra CI. También lo podemos representar como QI, como aparecen en algunos textos, pero para diferenciarlos de los quintiles, que es otra medida de posición, vamos a señalizarlo mejor con CI. Bien, analicémoslos entonces a los cuartiles detenidamente. Cada una de las partes de los cuartiles están representando a los datos. Entonces, para el primer cuartil corresponde al 25%, el segundo cuartil corresponde al 50%, el tercer cuartil corresponde al 75%. Para el primer cuartil, C1 daba el 25% a la izquierda y el 75% a la derecha. Para el segundo cuartil, tanto a la izquierda como a la derecha está el 50%, es decir, está en toda la mitad. Y el cuartil número 3, el 75% está a la izquierda y el 25% a la derecha del conjunto de datos. Debemos analizar que el segundo cuartil, denominado C2, es el mismo valor de la mediana. En este punto les repaso uno de los videos anteriores donde se desarrollaron las medidas de tendencia central. En las tarjetas les dejo el link de acceso. Bien, el índice de la distribución de los datos utiliza la siguiente fórmula para cada una de las posiciones en los cuartiles. Entonces vemos allí que la fórmula es C4 multiplicado por N para las posiciones de cada uno de los cuartiles, donde C es el cuartil a hallar y N es el total de datos entregados. También debemos enfatizar que si la posición de cualquier cuartil resultara con decimales, es conveniente aproximarla para que nos facilite el proceso. Muy bien, a continuación veamos el siguiente ejemplo. Dice entonces el ejemplo: se realizó el análisis de las edades de los asistentes a un partido de baloncesto y nos entregan los datos allí estructurados. Veamos entonces cómo trabajar los cuartiles. Bien, iniciamos entonces. Lo primero que debemos hacer con el conjunto de datos es organizarlos de menor a mayor. Puedes pausar el video para que tú mismo lo puedas ordenar y verificar el resultado. Adelante. A continuación, después de que los ordenamos de menor a mayor, los vamos a enumerar para identificarlos fácilmente. Bien, identificamos del conjunto de datos ordenados y enumerados el total de datos, que para este caso es 40 datos recolectados, 40 datos allí enumerados.
Bien, vamos a aplicar entonces las fórmulas para las posiciones de los cuartiles. En el primer cuartil, aplicando la fórmula, entonces nos arroja que la posición es 10. Para el segundo cuartil, aplicando la fórmula, nos arroja que el valor de la posición es 20. Y para el tercer cuartil, aplicando la fórmula, la posición nos da 30. Con esto hemos determinado las posiciones de los cuartiles. No olvidemos que si en el llegado caso nos encontramos con valores para las posiciones con decimales, debemos aproximar para facilitar el proceso. Sigamos. Ahora determinamos los datos para las posiciones halladas. La posición del primer cuartil es la décima, por lo tanto es el dato 23. Lo encontramos aquí en el ordenamiento dado del conjunto de datos. Sigamos. La posición del segundo cuartil es la 20ava, por lo tanto el dato es el que se encuentra en esa posición dando 33. Aquí lo encontramos en el conjunto de datos. Sigamos. La posición del tercer cuartil es la 30ava, por lo que el dato en esa posición es el número 45 del conjunto dado aquí estipulado. Bien. Por último, realizamos la representación de los datos hallados en la recta numérica con los porcentajes. Entonces, allí vamos a señalizar los datos para el primer cuartil, que en este caso es 23, los datos para el segundo cuartil, que en este caso es 33, y los datos para el tercer cuartil, que es 45. Adicionalmente vamos a señalizar el dato más pequeño, 16, y el dato más grande, 57, del conjunto de datos que nos entrega. Ya con esta representación de los datos hallados, concluimos el ejercicio. Fácil, ¿verdad? Bueno amigos, por acá les dejo el siguiente ejercicio para reforzar los conocimientos que hemos adquirido hasta el momento. Bien, después de identificar las características al desarrollar los cuartiles, veamos la representación gráfica especial para las medidas de posición. Esa representación se denomina diagrama de cajas y bigotes. Corresponde a la ilustración que resume gráficamente el comportamiento de los datos y su distribución a través de las medidas de posición. El diagrama de cajas y bigotes es una aplicación estructurada, especialmente para los cuartiles. Veamos sus características. Como podemos observar, su estructura en las cajas para representar cada uno de los cuartiles y los bigotes son los límites del conjunto de datos. Entonces, las cajas tenemos allí, la primera a la izquierda empieza por el cuartil número 1 y termina por el cuartil número 2. Y la segunda caja a la derecha empieza por el cuartil número 2 y termina por el cuartil número 3. Los bigotes corresponden a la izquierda el dato mínimo y a la derecha el dato máximo. Para realizar el diagrama de cajas y bigotes se requieren las siguientes medidas. Entonces, vamos a hallar el ranking del cuartil o denominado intercuartílico, miren la fórmula especificada, y también vamos a hallar el límite inferior denominado mínimo y el límite superior denominado máximo. El cálculo de estos datos nos permite fácilmente estructurar el diagrama de cajas y bigotes. Adicionalmente, el diagrama de cajas y bigotes también se puede desarrollar de manera vertical, con las mismas características descritas anteriormente. Entonces vemos acá, generalmente cuando tenemos datos o un conjunto de datos con mucha información, se prefiere hacerlo de manera vertical. A continuación entonces veamos el siguiente ejemplo para aplicar el proceso del diagrama de cajas y bigotes en los cuartiles. Veamos entonces el ejemplo. Entonces aparece que en una carretera un fiscal de tránsito toma la medida de algunos vehículos, nos piden calcular los cuartiles y realizar el diagrama de cajas y bigotes. Entonces, con los datos dados allí, vamos a ver el proceso. Iniciamos entonces. Recordemos que lo primero que debemos hacer es organizar el conjunto de datos de menor a mayor. Entonces observamos que el dato menor es el 81 para nuestro conjunto de datos de este caso, y el dato mayor es el 96. Sigamos. De allí podemos identificar que el total de datos es 30. Entonces tenemos allí el conjunto de datos ya enumerado. Bien, ahora vamos a aplicar la fórmula para los cuartiles. Entonces la posición del primer cuartil
aplicando la fórmula nos da 7,5. Para el segundo cuartil, aplicando la fórmula, nos da 15. Y para el tercer cuartil, aplicando la fórmula, nos arroja el resultado como tal, 22,5. Con esto hemos determinado las posiciones de los cuartiles. No olvidemos que los valores para las posiciones con decimales debemos aproximarlo para facilitar el proceso. En este caso, el primer cuartil que está con decimal, vamos a aproximarlo a 8. Está en 7,5, vamos a trabajar con 8. Y el tercer cuartil, que en este caso es 22,5, vamos a aproximarlo a 23. Sigamos. La posición del primer cuartil es la octava, por lo tanto el dato es el 83 del conjunto de datos. Vemos allí entonces a la caracterización del dato ubicado en la octava posición. La posición del segundo cuartil es la quinceava, por lo tanto el dato es el 84. Vemos aquí la señalización del dato que está ubicado en la quinceava posición. Resulta el 84. La posición del tercer cuartil es la 23ava, por lo tanto el dato es el 87. Vemos acá entonces que en la posición 23 está el dato 87 en el conjunto de datos. A continuación determinamos los valores para realizar el diagrama de cajas y bigotes. El primero es el rango intercuartil, entonces es la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. Hacemos la resta y nos da 4. Quiere decir que el rango intercuartil es 4. El límite inferior o mínimo, entonces aplicando la fórmula, nos arroja que es 77. Y el límite superior o máximo, aplicando la fórmula, nos da. Entonces, primero vamos a estructurar la recta numérica, en donde convenientemente asignamos los valores dados por el conjunto de datos, el límite inferior, el límite superior, el dato menor, el cuartil número 1, el cuartil número 2, el cuartil número 3 y el dato mayor. Ya con la información allí dada, entonces vamos a estructurar las cajas. Las cajas entonces es del cuartil 1 al cuartil 2, le puse este color, y la otra caja del cuartil 2 al cuartil 3, le puse este color. Seguido, entonces asignamos los valores dados del conjunto de datos. Entonces el límite inferior o mínimo, 77, según el cálculo que hicimos. El dato más pequeño del conjunto de datos es 81, el cuartil 1, 83, cuartil 2, 84, cuartil 3, 87, el dato mayor del conjunto de datos es 96 y el límite superior o máximo es 99. Como podemos observar, entonces están las cajas estructuradas y el bigote que va a la izquierda hacia el dato menor y a la derecha el otro bigote que va hacia el dato mayor. Fácil, ¿verdad? Excelente. Ya con el proceso final de la representación de los cuartiles, hemos finalizado el procedimiento. Bueno, amigos estudiantes, por acá les dejo el ejercicio poderoso de la clase de hoy. Espero que apliquen todo lo aprendido. Bueno, llegó el momento de la pregunta. Dice así: ¿sabías que la medida de posición como los cuartiles es utilizada por los médicos pediatras para estandarizar las curvas de crecimiento de los bebés y los niños cuando asisten a los centros de salud en los controles de promoción y prevención? ¿Lo sabías? Bueno, amigos estudiantes, los invito a investigar en cuáles otras áreas se puede aplicar las medidas de posición. Por favor, dejad las respuestas en los comentarios. Bien, espero les haya gustado el desarrollo de la clase. Nos encontraremos en otro video en mi canal. Por favor, suscríbanse. Muchas gracias.